sinaloense canto y con alegría, orgulloso de mi tierra, de esta tierra que da vida. Sinaloa tienes todo, con tus mares, con tus siembras, alimentas a mi pueblo, lleno de mujeres bellas. Eres cuna de hombres grandes, de gente trabajadora, donde bailan 11 ríos al sonar de la tambora. Tienes manos que trabajan con la fuerza de un guerrero, con el éxito en la sangre. Somos siempre los primeros. Yo soy puro Sinaloa, soy la mano del amigo. Somos pura gente buena, aquí tú cuentas conmigo. Yo soy puro Sinaloa, soy un pueblo con historia. Cientos de años me respaldan, recuerdos en mi memoria. ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo me alegras el alma! ¡Yeah! Sinaloa, tú eres grande, tienes el mejor granero, con tu carne sin fronteras de tus grandes ganaderos. Sinaloa, cuando me muera, que me toquen otra vez con la banda del recodo. La canción mi gusto es. Yo soy puro Sinaloa, orgulloso estoy de serlo. En la espuma de tus olas se dibujan mis recuerdos. Sinaloa me ha dado todo, aquí tengo a mi familia. Agradezco haber nacido en esta tierra bendita. Puro Sinaloa. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C4I Sinaloa recibió la certificación de la norma ISO 27001 por el cumplimiento de estándares internacionales sobre la seguridad de la información, siendo el único centro de este tipo a nivel nacional en hacerse acreedor a esta certificación internacional. Un aspecto muy importante son los datos personales de las personas que reportan a C4 y todos los insumos y servicios que proporcionamos, de tal suerte que esta norma, esta certificación que logró el C4 es básicamente proporcionar esa seguridad en la integridad, disponibilidad y la continuidad de los servicios que ofrecemos. ¿Cómo beneficia a los ciudadanos? Básicamente en darles certeza de que la información que se está recibiendo por parte de ellos tendrá la cadena de custodia establecida, estará vinculada únicamente a las peticiones de instancias judiciales mediante los mecanismos correspondientes y evidentemente que cada uno de los controles que se implementaron también estarán garantizados por el personal de C4, tanto técnicos como operadores, que garanticen mediante esa concientización que se realizó de que estos insumos serán preservados con la debida correspondencia que esto amerita. Esta norma prioritaria posiciona al C4I Sinaloa a la par de organizaciones y corporativos nacionales e internacionales que manejan grandes volúmenes de información confidencial como datos personales o financieros. Aunado a ello, en caso de algún incidente, se garantiza que en ningún momento el centro de comando dejará de operar, lo que asegura la protección de la información que se recibe por parte de las y los ciudadanos. En nombre del señor gobernador, licenciado Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado. Definitivamente estas camionetas que se entregan hoy es precisamente la intención de que contribuyan a todas las labores y las actividades que realiza la policía en todo el estado, especialmente los municipios a los que se les están haciendo entrega de esas camionetas, porque sabemos la importancia que representa en esos municipios la seguridad. Estas camionetas definitivamente les van a servir y los van a apoyar para todas aquellas actividades de proximidad, actividades de reacción, reconocimientos en áreas urbanas, en áreas
incluso en algunas serranías donde es importante que estas unidades estén en estos municipios. Tenemos pues la esperanza que con estas dos ya vamos a poder tener un poco más de penetración en la sociedad, pero sobre todo nosotros en la parte de que somos una policía de proximidad, y esto nos va a ayudar también a que tanto norte y sur podamos ya estar más cerca de la gente. Seguimos teniendo muchas cosas que mejorar, pero para nosotros estamos de fiesta, estamos contentos, estamos muy encantados con la gestión que el gobernador Quirino Ordaz tiene para con los angosturenses, con estas dos patrullas. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C4I Sinaloa recibió la certificación de la norma ISO 27001 por el cumplimiento de estándares internacionales sobre la seguridad de la información, siendo el único centro de este tipo a nivel nacional en hacerse acreedor a esta certificación internacional. Un aspecto muy importante son los datos personales de las personas que reportan a C4 y todos los insumos y servicios que proporcionamos, de tal suerte que esta norma, esta certificación que logró el C4 es básicamente proporcionar esa seguridad en la integridad, disponibilidad y la continuidad de los servicios que ofrecemos. ¿Cómo beneficia a los ciudadanos? Básicamente en darles certeza de que la información que se está recibiendo por parte de ellos tendrá la cadena de custodia establecida, estará vinculada únicamente a las peticiones de instancias judiciales mediante los mecanismos correspondientes, y evidentemente que cada uno de los controles que se implementaron también estarán garantizados por el personal de C4, tanto técnicos como operadores, que garanticen mediante esa concientización que se realizó de que estos insumos serán preservados con la debida correspondencia que eso amerita. Esta norma prioritaria posiciona al C4I Sinaloa a la par de organizaciones y corporativos nacionales e internacionales que manejan grandes volúmenes de información confidencial como datos personales o financieros. Aunado a ello, en caso de algún incidente, se garantiza que en ningún momento el centro de comando dejará de operar, lo que asegura la protección de la información que se recibe por parte de las y los ciudadanos. Hola, buenas tardes. Licenciada Maribel Cholet Morán, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con diversos diplomados, seminarios, talleres y capacitación permanente en políticas públicas con perspectiva de género, tales como violencia intrafamiliar, la mujer en la política, violencia de género, cargos públicos ocupados, directora general del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, delegada regional noroeste de la Secretaría de Turismo Federal, directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres en Mazatlán. Cargos políticos ocupados, presidenta del Comité Directivo Municipal en Mazatlán del Partido Revolucionario Institucional, operadora política certificada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, ICADEP, coordinadora de programas territoriales de Operación Política Electoral Sur del Estado de Sinaloa. Actualmente es la directora de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la primer Feria de la Prevención Virtual que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Programas Preventivos, tiene el día de hoy para ustedes. Romper las barreras de la distancia, el día de hoy, ante la nueva normalidad, nos impone el gran reto, pero también la gran oportunidad de, a través de la tecnología y de todas sus plataformas, poder ofrecerles, poder acercarles la comunicación, sobre todo la comunicación asertiva, la comunicación de la buena información,
Por ello, el día de hoy les doy las gracias a todas y cada una de las instituciones que nos hacen el honor de ser partícipes de este gran trabajo. Enhorabuena, Puro Sinaloa. Maestro Fermín Núñez Millán, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. Tiene diplomado en el nuevo sistema de justicia penal impartido por el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como visitador de Zona Sur y jefe de la Oficina Regional de Zona Sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Contamos el día de hoy con dos magníficos ponentes. Ya pudimos tener la oportunidad de escuchar el currículum de uno de ellos. Es el maestro Fermín, maestro en ciencias, quien el día de hoy, acompañado de Alfredo Ramírez, comunicólogo y con una gran y amplia experiencia en materia de derechos humanos. A través de este medio también hago saber a nuestros espectadores que el maestro en ciencias José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un tema en el que fuera de su control de agenda estuvo la cancelación para estar conectados en este momento. Él nos da la oportunidad que al transcurso de la ponencia él se pueda incorporar, pero por lo pronto agradezco la presencia que con su vasta experiencia y magnífica capacidad, el día de hoy estos máster de los derechos humanos tendrán la oportunidad de exponer ampliamente el tema para ustedes. Licenciado Alfredo Ramírez Osuna, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Destaca por sus cursos de especialización en materia de derechos humanos, como el servicio público y los derechos humanos para todos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Brinda servicios de asesoría, imagen y difusión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sinaloa. Asimismo, se desempeña como director del portal de noticias Por la Libre. Dirección de Programas Preventivos y a través de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en nombre del secretario Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, yo agradezco a mis amigos, a mis compañeros que el día de hoy ya hemos conocido una síntesis solamente, una reseña curricular de su amplia trayectoria y gran experiencia, que sin lugar a dudas será una aportación más que valiosa para las sinaloenses y los sinaloenses. Por ello, yo les doy la bienvenida, muchísimas gracias. Hoy la comunicación a través de este medio nos permite vincular, acercar distancias, acortar los espacios de comunicación. Se han convertido en todo un reto, maestro Fermín. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ve en materia de derechos humanos un gran reto, un desafío para nuestro país, para el Estado? Pero desde el Estado de Sinaloa, ¿cómo estamos funcionando? ¿Cómo estamos operando ante esta nueva normalidad? ¿Qué es derechos humanos y cuál es su importancia para informar a la sociedad de cuáles son particularmente lo que a derechos humanos compete? Yo voy a hacer una introducción que tiene que ver con lo que dicta la normatividad de la misma creación de la dependencia. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el día 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta hoy más que nunca indispensable para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional
en nuestra Constitución política, tratados internacionales y leyes. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Esto es la Carta Magna, de la que se desprende la creación de los derechos humanos, los derechos universales a los que todos aspiramos, nos dice a la letra. Pero ¿cuál es la realidad con la que los derechos humanos al día de hoy vienen operando? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el análisis autocrítico que desde derechos humanos debemos de tener muy en claro? Hay una confusión sobre cuál es el área de derechos humanos, porque la gente cree que ir a presentar una denuncia o lo puede convertir en una agencia de Ministerio Público, y es importante socializar, es importante informar, porque la importancia que hoy reviste para una sociedad informada, pues puede ser la diferencia entre la prevención. Por eso el tema es tan importante para la Secretaría de Seguridad Pública, el que llevemos prevención a la sociedad, aportándoles, por supuesto, información fidedigna, que dé certeza y que dé, sobre todo, a Sinaloa y a nuestro país el volver a creer en la impartición de justicia a través del acompañamiento de derechos humanos. Muchas gracias, maestro Fermín, le doy la bienvenida. Es toda suya esta participación. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales. ¿Sí se escucha bien? Sí, escuchamos muy bien. Bueno, buenas tardes. Licenciada Maribel Cholet Morán, por supuesto, agradecerle mucho su invitación para formar parte de esta primera feria virtual de la prevención. También, pues, para mí es un gran honor compartir este espacio con, a ver si se integra por ahí, el maestro José Carlos Álvarez Ortega, y también el gran honor de compartir este espacio con el licenciado Alfredo Ramírez Osuna, con quien en mis inicios al ingresar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues me tocó conocerlo y trabajar con él. Es compañero de trabajo con el que compartí este espacio y que me nutrí mucho de conocimiento en mis inicios por allá en el año 2010. Un saludo afectuoso al licenciado Alfredo Ramírez. El tema, los derechos humanos, retos de la nueva normalidad. Ya nos comentaba por ahí la licenciada Maribel Cholet alguna breve y amplia introducción sobre lo que son los derechos humanos, pero ¿cómo nacen o cómo surgen? Miren, veamos, hay intentos previos por sistematizar lo que son los derechos humanos, pero viene siendo lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde ya digamos, de cierta forma se positivizan los derechos, se escriben en un documento en donde todos los países o muchos países están de acuerdo en decir que los seres humanos tenemos derechos. ¿Cuáles? Los que se asentaron ahí en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es un catálogo, digamos, es un documento que contiene 30 artículos y contiene un catálogo amplio de derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales ya reconocidos por muchos países, ¿no? Y aquí esta Declaración Universal prevé derechos básicos como el derecho a por ejemplo, a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la prohibición de la tortura, entre otros, ¿no? Pero principalmente destaca en este documento lo que tiene que ver con el artículo primero, que señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, tanto en dignidad como en derechos. Y entonces venimos a
interpretar que los derechos humanos tienen que ver por una parte, con lo que sería la dignidad y otra los propios derechos, ¿no? Pero en un plano de igualdad. Es el postulado del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, digamos, ¿cómo hacer posible esto? Que todos, con nuestras diferencias, seamos realmente tratados iguales en dignidad y en derechos. De ahí surge un gran reto, ¿no? ¿Para quién? Para los estados, para los estados firmantes de esa convención. Cuando me refiero a estados, obviamente me refiero a los países que suscriben esa convención, esa declaración, digamos, y para ello se establecen los llamados mecanismos de protección de los derechos humanos, que más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, pero ¿cómo materializar esto? En un conversatorio que organizó por ahí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, uno de los participantes planteaba una tesis muy interesante con relación a los derechos humanos y tenía que ver con esta cuestión de que los seres humanos estamos dotados de poder o de un cierto poder, todos. Unos en mayor medida y otros en menor medida, ¿no? Entonces hay poderosos y hay personas menos poderosas, pero todos tenemos cierto poder y podemos, por supuesto, usar ese poder para beneficiar a los otros, pero también para afectarlos. Entonces, dependiendo del rol en que nos desempeñemos en la sociedad, ese poder puede resultar bastante amplio y que podemos afectar a los demás, incluso incurrir. Y ahí es donde surgen los derechos humanos. Y entonces él planteaba que los derechos humanos, lo importante no es que son, que ya damos por hecho, por supuesto, que los derechos humanos pues, son los que tenemos todas las personas, que los tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Pero lo importante de ellos, decía, es ¿para qué sirven? Y él planteaba la tesis de que sirven para equilibrar. ¿Y equilibrar qué? Pues equilibrar ese poder del que él nos hablaba, el poder que tenemos todas las personas. Por ejemplo, se me ocurre el poder que tiene el padre sobre su hijo menor de edad, el poder que podría tener ese padre que incluso pudiera desviarse, incurrir en algún abuso, es equilibrado con los derechos humanos que tiene el menor. Y entonces, de incurrir en algún tipo de desviación o arbitrariedad, el padre en el ejercicio de ese poder sobre su hijo, el Estado, a través de los derechos humanos, equilibra y ahora protege al menor y lo pone en un plano de igualdad, digamos, con relación al padre. Igual tenemos, por ejemplo, el patrón con el trabajador. El patrón, por supuesto, podemos pensar de primera instancia que tiene gran poder sobre un empleado. Sin embargo, existen los derechos laborales que le prohíben al patrón llevar a cabo ciertas conductas. Y esos derechos laborales no son más que derechos humanos que han equilibrado el rol que tienen un poderoso sobre otro que no lo tiene, ¿no? Y en el mismo sentido podemos ver también una persona que ha sido detenida y está en una prisión. Podríamos mencionar que los custodios o el personal que tiene el control de la prisión, personal de seguridad pública, pues tiene un gran poder y la persona que está detenida es, digamos, vulnerable, ¿no? A sufrir algún tipo de abuso. Pero para eso existen los derechos humanos que por supuesto le prohíben o le ponen un límite al actuar de la autoridad y lo equilibran y lo ponen en un plano de igualdad frente al poderoso. Eso sería, por un lado, lo que podríamos entender como derechos humanos, que en los hechos podría materializarse de cómo se puede igualar esta igualdad de la que habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y entonces, ya pasando, por último, mencionar con relación a los retos que podrían surgir para la protección de los derechos humanos en esta nueva normalidad que tenemos o nueva realidad, como le llamamos algunos, podría ser un reto, o yo identificaría un reto muy importante, el que tiene que ver con la resiliencia, de la que ya hemos hablado, de la que ya es una palabra, digamos, muy de moda en este tiempo. ¿Y la resiliencia en qué sentido? En el sentido como sociedad. La resiliencia, pues, es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos ante la presencia de un agente perturbador, digamos, que nos saca de nuestra realidad normal, ¿no? Y hay que reaccionar ante ello, por un lado a la sociedad, pero también la resiliencia con relación a las instituciones y a nuestro país como administración pública, como organismo, ¿no? Como ente, no solamente como personas. Y esa resiliencia pues tiene que ver con la capacidad de estas instituciones y estos organismos para adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Ese sería un reto. ¿Qué puntos importantes podríamos mencionar aquí en lo que es la resiliencia? Pues, por ejemplo, podríamos mencionar que en el COVID, pues todas las personas tienen derecho a la salud y que el Estado se transforma o se convierte en un ente garante de la protección de esos derechos, de todos sus derechos y en especial del derecho a la salud y la vida cuando la persona que padece lo que es el COVID está siendo atendida en una institución de salud. Otra obligación que pudiera ser por ahí y que tendría que ver con la resiliencia, pues es la obligación de monitorizar los riesgos de posibles rebrotes de la pandemia ante la nueva realidad, y esa pues es una obligación que ocurriría o que debe manejar lo que son el servicio público, los entes públicos y las instituciones de salud pública. Otro punto importante que tendría que ser eso en este sistema de adaptación de la sociedad y de adaptación de las instituciones sería el de garantizar y mantener los servicios en la atención de otras enfermedades. Es decir, no porque haya pandemia, ya no voy a atender las otras requerimientos de salud pública que he venido atendiendo normalmente. Es decir, el reto es seguir manteniendo esa atención que venía brindando y también, por supuesto, atender lo que tiene que ver a los derechos de las personas que pudieran padecer la enfermedad del COVID, ¿no? Es mi intervención, Maribel. Para hacer una excelente inducción de este tema. Las preguntas vendrán una vez que hayamos escuchado la posición que Alfredo Ramírez, el licenciado Alfredo Ramírez, tiene para nosotros. Yo quisiera puntualizar de manera muy importante en materia de seguridad pública. ¿Cuál es el reto, cuál es el más grande desafío que estamos enfrentando en materia de derechos humanos? Hemos vivido una reforma al sistema de justicia penal y todavía no terminamos de adaptarnos tampoco a él. Hablando de nuevas normalidades, ya tenemos varios años con este sistema implementado, sin embargo, sigue tambaleante la impartición de justicia en total y estricto apego a los derechos humanos. En el tema de violencia de género, hemos visto la nota nacional de una manera
bastante abrumadora, cómo se está gestando diferentes movilizaciones que sí tienen que ver con una connotación de globalización, hay que decirlo, sí tiene que ver, por supuesto, materialmente en el tema que de violencia de género nos da, bueno, el tema del feminismo y todas las agresiones de las que a través de del mal ejercicio de las políticas públicas en favor de las mujeres estamos viviendo, pero tenemos también, todavía no se ha erradicado el tema de la tortura y de los malos tratos que se vive. Tenemos la trata de personas, tenemos las detenciones arbitrarias, tenemos también muchas demandas en cuanto a las vejaciones que en los retenes se presentan. Tenemos el derecho a la protección de la salud, que hoy en día es el que nos ocupa ante el reto que estamos enfrentando de esta pandemia. Y tantos otros temas que tendremos la oportunidad, se los adelanto, maestro Fermín, para que en su siguiente participación lo podamos ampliar. Hoy cedo el uso de la voz al licenciado Alfredo Ramírez. Adelante y bienvenido, amigo. Bien, muchísimas gracias, Maribel, es un placer saludarte desde aquí, desde esta terraza con un calor impresionante, y también me da mucho gusto saludar de una manera afectuosa y fraterna a Fermín Núñez, quien efectivamente, como él lo decía, compartimos espacios hace algunos ayeres. Comentarles en relación al tema de los derechos humanos, ya hizo una serie de prolegómenos en el caso de Fermín. Pues lo que actualmente está sucediendo, que comentabas de temas de manifestaciones, en los aspectos de la salud y todo, que todavía sigue habiendo vejaciones por parte de elementos policíacos, pero también sigue habiendo una ignorancia por parte de la ciudadanía sobre qué son y hasta dónde se puede llegar en la cuestión de los derechos humanos, porque recordemos que los derechos humanos son el principio de origen del positivismo y han estado acompañando al ser humano a lo largo de su historia. Para aquellas personas que son firmes creyentes religiosos, pues tenemos el caso de que los 10 mandamientos establecen una serie de derechos humanos ahí. Nada más el primero, que dice no matarás. Ahí nos está hablando pues del derecho a la vida, ¿no? Ya después, cuando se institucionalizaron regímenes políticos, bueno, con sus cánones legales, con sus leyes, etcétera, pues en algunas civilizaciones, en algunos imperios, ya contemplaban algunos derechos humanos. Tenemos el caso de Ciro el Grande, el conquistador de Babilonia, quien no permitió la esclavitud, fue uno de los primeros que instauró lo que viene siendo el libre tránsito y lo que viene siendo la libertad de religión y la igualdad racial. ¿Por qué les comento esto? Para que ustedes tengan conciencia de que los derechos humanos están desde hace muchísimos años. Claro que debieron de pasar varios siglos para que estos se esquematizaran, surgiera ya de manera justificada y filosófica y ordenada de manera jurídica lo que vino siendo la primera generación de derechos humanos. Hoy se habla ya de una cuarta, incluso de una quinta, que incluye el derecho al internet, pero eso es narrar la historia a grandes pasos. ¿Qué es lo que preocupante que hay ahorita? Lo que nosotros vemos como periodistas y como personas que en su momento estuvimos colaborando ahí en este tipo de instituciones. En aquellos años, en el 2005, 2010, la principal preocupación que se tenía desde las comisiones de derechos humanos, pero antes un paréntesis, las comisiones de derechos humanos surgen como una instancia para generar el equilibrio entre quien tiene el poder y el ciudadano común y corriente. Los derechos humanos tienen que ver precisamente con eso, porque quien principalmente violenta los derechos humanos son instituciones de poder. Llámese instituciones policíacas, al servicio del Estado, de salud, educativas, etcétera, etcétera. Pero les decía, en ese tiempo, la principal preocupación que se tenía era cambiar la mentalidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque las comisiones de derechos humanos
eran vistas por el general de la sociedad como aquellas que defendían a los delincuentes y no al ciudadano. Y nosotros en aquellos años que laborábamos ahí, nos topábamos cuando llevábamos pláticas de capacitación a las escuelas o incluso cuando acudían personas ahí a la misma oficina, que los presuntos delincuentes a veces salían verdaderos expertos en derechos humanos. Y hoy vemos que todavía sigue habiendo esa percepción, no tan alta como en aquellos años, pero todavía, amigos, hay personas que creen o que piensan que esa es la función de instituciones como las comisiones de derechos humanos. Se habla de los retos de la nueva normalidad. En esta nueva normalidad que estamos viviendo, pues va a regir ya el principio de nuestras vidas por los próximos años. Interesante será ver cuando ya los sociólogos y los estudiosos de las ciencias sociales empiecen a compartirnos los estudios acerca de todo lo que trajo consigo y lo que va a seguir trayendo la nueva normalidad. En el caso de las instituciones, pues vemos unas instituciones acotadas en el buen término de la palabra para brindar los servicios a la sociedad. Incluso pudiera atreverme a decir que en esa situación está la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ya es difícil tener la presencia de aquel flujo de personas que van a las oficinas para ser atendidos, ¿no? Ahora hay que regularlas, cuántas personas entran, de qué manera entran, qué condiciones sanitarias y qué protocolos de salud deben de cubrirse, y eso considero en lo particular que puede ir retrasando la aplicación de la justicia en el término del derecho humano. Quizá me equivoque, ya no lo podrá corregir mi amigo Fermín Núñez, pero se ven una situación nebulosa en ese sentido. Tenemos derecho a la impartición de justicia. Bueno, ¿qué estamos viendo ahorita en los tribunales del estado de Sinaloa? Vamos a platicar de Sinaloa, no me importa lo que ocurra más allá de las fronteras sinaloenses. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que las personas que tienen necesidad de acudir ante un ministerio público, de acudir ante un juzgado de lo familiar, hay 2 juzgados de lo familiar aquí en Mazatlán, hay otros juzgados de lo penal, se les están dando las citas para atención hasta el año que viene. Es como si estuviéramos en el Seguro Social pidiendo una cita con un especialista, a raíz pues de esta nueva normalidad que, les repito, pudiera generar en algunos aspectos de derechos humanos cierto retraso. Ahorita lo preocupante, Maribel, Fermín, amigos videonautas, desde mi punto particular de vista, es que estamos viendo que con esta nueva normalidad, este término tan rimbombante y de moda que tenemos, se está viviendo una situación de acaloramiento social aparejado a todo esto. Vemos manifestaciones en las calles, vemos aquí en Mazatlán, el día de ayer pues hubo una manifestación legítima, hay que decirlo, de un grupo de personas que pues se manifestaron ahí en favor del aborto, ejerciendo su derecho, y lo primero que vimos es que el propio encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Mazatlán acude a la mujer mazatleca con sus policías a videograbarlos. Entonces, ahí ellos están incidiendo en una violentación a un derecho humano, que estemos de acuerdo o no con ellos, pero es una manifestación, les repito, en base a un derecho humano. Ahora, si estas personas llegan a exigir justicia por alguna agresión que se hubiese dado, ¿cuánto tiempo se llevaría en esta nueva normalidad que ellos pudieran acceder a la justicia? Entonces, hay muchos asegúnes, como decían nuestros abuelos, en relación a este tema, que de entrada lo considero complicado. Pero también uno de los retos que tiene que haber ahora es que por parte de las comisiones de derechos humanos se retome, si es que lo han abandonado, se retome la generación de una cultura, de una nueva cultura de derechos humanos desde las propias escuelas primarias, para que las nuevas generaciones lo vayan entendiendo, ejerciendo y aplicando mejor. Por el momento esta sería mi participación, amigos. Bueno, parece que nos quedamos congelados.
pero esta sería la participación, les repito, en este tema tan importante. Una verdadera consolidación, vaya la redundancia, de amplia, integral en materia de derechos humanos. El avance democrático de nuestro país no se puede sustentar solamente en los procesos electorales y en acudir a las urnas. Por eso la importancia de prevenir, de conocer, de estar bien informados. Los temas están a la vista. En el estado de Sinaloa tenemos, como bien lo han ustedes explicado, muchos retos. Creo que es lo que el día de hoy nos debe de ocupar. Y sobre eso yo les pediría que, en base a los temas que les enlisté hace unos momentos que tienen que ver con lo toral, yo les voy a poner un ejemplo. En Sinaloa hay dos grupos, muchos muy fuertes, y no me refiero a grupos por el número que lo componen, derivados de los mismos, sino de dos temas muy importantes para poner en la mesa. ¿Qué está pasando con los desaparecidos? Estamos, en materia de derechos humanos, acompañando a la familia de las víctimas, de quienes el día de hoy no solamente no han tenido el apoyo institucional en materia de la impartición de justicia a través de las fiscalías, sino también en materia de derechos humanos. ¿Cómo estamos acompañándolos? Yo no quiero pensar que la crisis que se está viviendo en diferentes estados del país y particularmente en la Ciudad de México nos pueda alcanzar a Sinaloa. Yo espero que esté muy lejos de nosotros, no solamente el que en este tema, como en muchos otros que particularmente hoy están siendo reflejo de un abandono institucional, como es el de la violencia de género, en el que tiene que ver también cómo estamos fortaleciendo al ciudadano. Está empoderada la sociedad para que se sienta acompañada y protegida por quienes en este momento de manera institucional están en derechos humanos. Es una pregunta abierta y con ello yo les pediría que vayamos ya concluyendo temas para ir cerrando. ¿Qué está pasando con los tiempos? Puesto en el análisis y la discusión. Adelante, maestro Fermín, por favor, ¿me escucha? Sí, Maribel, muchas gracias. Efectivamente son temas relevantes para nuestro estado y para nuestro país. No porque haya pandemia, los derechos de las personas van a pasar a segundo plano, ¿no? Existe la obligación, por supuesto, constitucional de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar derechos. ¿Cómo lo logran hacer? A través de la prevención, la investigación, el castigo y la reparación de las violaciones de los derechos humanos. Cada institución y cada dependencia en el ámbito de su respectiva competencia, ¿no? Comentarte que por lo que hace a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es verdad, la pandemia, digamos, vino a movernos un poco de nuestra tradicional forma de trabajar. Por ejemplo, mencionaba Alfredo con relación a la difusión de los derechos humanos. Nosotros sí hemos estado trabajando mucho en el aspecto de la difusión. Tenemos, por supuesto, promotores asignados aquí a la oficina regional en zona sur, en zona centro, en todas las zonas del estado, y que día a día promueven derechos humanos en escuelas principales, como
seguro que lo hacía Alfredo en su momento cuando trabajó aquí con nosotros. Pero ¿qué sucedió? Pues las escuelas se cerraron y ya no hubo esa oportunidad de la difusión tan amplia como se venía dando, ¿no? Pero tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo, y ahora las promociones se dan a través de esta vía precisamente. Nuestra promotora trabaja vía remota con la escuela, sigue trabajando y sigue haciéndolo, y estoy seguro que lo va a seguir haciendo mientras no se pueda acudir directamente por los riesgos que implican, ¿no?, en la concentración de personas en algún espacio. Maestro Fermín, estamos teniendo problemas con su internet. En tanto y usted logra acomodarlo en su conectividad, vamos a darle el uso de la voz al licenciado Alfredo Ramírez para el mismo tema. Por favor, adelante, amigo Alfredo. Comentarles ahorita, desde el punto de vista periodístico, de algunos compañeros que nos reunimos guardando toda la sana distancia y los protocolos, decirles que hay algunos retos muy interesantes que tienen que ver con esta nueva normalidad. ¿Cuál es uno de ellos? Que vemos en los hospitales del estado de Sinaloa, donde nos está garantizado todos tenemos el derecho a la salud. Voy a tratar de explicarme con calma. Todos tenemos el derecho a la salud. Sin embargo, las instituciones de gobierno, aunque a muchos les moleste, se han visto rebasadas. Y nosotros, en el caso de Mazatlán, hay testimonios muy evidentes, testimonios grabados, escritos, donde personal de las instituciones de salud, en la desesperación por brindar un mejor servicio, pues ellos mismos se manifiestan de que no tienen las condiciones. Eso por un lado. Y por otro, tenemos el hecho de que salen ahí a las carpas de campaña, por llamarles de esa manera, afuera de los hospitales, a pedirle a los familiares que adquieran las medicinas. Eso es una realidad, eso está pasando aquí. Y bueno, ahí te preguntas tú, ¿hasta dónde realmente la autoridad está cumpliendo con el cabal ejercicio al derecho a la salud? Y ellos podrán defenderse, o hay quien los defiende y dicen, bueno, es que este es un hecho inédito. Sí, inédito o no, pero se está violentando un derecho. Ahora, las comisiones de derechos humanos pues tampoco tienen la capacidad de personal para ir a atender a estas personas cuando se cuentan con una serie de protocolos, no les voy a decir ya establecidos en los reglamentos, en las formas de trabajo de ellos, y no se puede dar una solución inmediata a este problema de la salud, ¿no? Porque pues se lleva un tiempo, y si es una queja concerniente al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, la Comisión Estatal tiene que turnarla a la nacional, pero esa es una realidad que se está viviendo. En el asunto de los desplazados, pues muchos dicen que es un tema muy complejo, y claro que lo es, porque tiene que ver con el origen de la violencia en sí. Ahora se supone que uno de los derechos que tenemos todos los seres humanos es a la tranquilidad y a la seguridad. Entonces el Estado no está cumpliendo con ese derecho. No cumple con ese derecho, y eso trae una serie de problemáticas que violentan otros derechos. En el caso de los desplazados, por ejemplo, bueno, vienen a otras ciudades, a otros centros urbanos, y ellos necesitan de satisfacer una serie de derechos que va desde la vivienda, desde la salud, desde la alimentación, desde la educación, y ahí los tenemos manifestándose, ellos con justa razón, exigiendo vivienda, exigiendo despensas, exigiendo servicios médicos y educativos. Entonces, la violentación de un derecho trae como consecuencia la violentación de otra serie de derechos. Ahora, las comisiones de derechos humanos pues están ahí atadas de manos. Ellos pueden emitir la recomendación a la autoridad, pero la autoridad puede darle largas al asunto y decir, no hay presupuesto para construirles viviendas.
o no hay presupuesto ahorita para construirles un plantel cerca. Ese es otro de los fenómenos. La cuestión de la violencia de género está muy polarizado. Aunque a muchos les moleste, yo les digo que se me hace una soberana ridiculez que a raíz de la moda que impuso Fox, a pesar de que ya la Real Academia de la Lengua Española dice que eso no es válido, tengamos que andar con las niñas y los niños, las mujeres y los varones, así, o sea, hay una dictadura del género, pero bueno, mientras eso se corrige, tenemos una violencia de género muy marcada, y una violencia de género que se da desde el discurso de algún servidor público, que se da desde el discurso de padres de familia, cuando se mencionan despectivamente al padre o a la madre y los hijos se están dando cuenta. La cuestión de la violencia de género desde las propias instituciones es algo que ya se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Ahí tenemos la declaración reciente de un gobernador, un estado, que es este sujeto que se apellida Barbosa, de Puebla, que cuando se presentó el fenómeno de una serie de feminicidios hace exactamente 2 meses y medio, pues él lo atribuyó, y ahí están los videos, a una declaración quizá chusca para muchos, al decir, no son mujeres violentadas, se largaron con el novio. Entonces, la violencia está desde el mismo discurso, y al institucionalizarse un discurso de violencia de género, de ahí al hecho y a que las nuevas generaciones lo vean como una situación normal, es muy poco el trecho. Entonces, tenemos que aprender desde todas las instituciones a mejorar el aspecto educativo. Decían ahí en una entrevista a la canciller alemana Angela Merkel, le dijeron, ¿por qué Alemania gasta tanto en educación? Y ella respondió a bote pronto, porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. Y precisamente, amigos, la ignorancia le está costando mucho a México. En este galimatías verbal que les acabo de compartir, espero pues haya quedado claro parte de lo que cuestionabas, Maribel. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alfredo. Como siempre, espléndida tu intervención. Eres un máster en la materia, y aparte el estar dentro de los medios de comunicación pues te da un marco de acción bastante abierto, bastante bien desarrollado, lo que en este momento refleja de manera imperiosa el reto que tenemos que vencer de manera institucional. Maestro Fermín, a sus órdenes. Sí, Maribel, me comentaba que por ahí hubo problema de audio, espero ahorita sí ya me estén escuchando mejor. Comentar que a raíz de esta situación de pandemia, de esta situación de contingencia sanitaria, la Comisión Estatal, por supuesto, al igual que otras instituciones, hubo que adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, y la Comisión, por supuesto, en este periodo que transcurrió hasta marzo, abril, hasta más o menos agosto, implementó un sistema de guardia telefónica permanente, que eso significa que ningún día, ni sábados ni domingos, estuvo inactiva esta medio de contacto, en donde diariamente atendíamos a las personas que nos llamaban por diferentes problemáticas que ahí nos planteaban. Y por supuesto que si habría alguna atención urgente, habría que brindársele, ¿no? Y se le estuvo brindando en el ámbito de nuestras atribuciones. Igual, comentarte que se activaron un sistema de información para acercar a la comisión por la vía virtual a cualquiera que pudiera necesitarnos, ¿no? Tan es así que recibíamos, por ejemplo, acercamientos por Facebook, recibíamos acercamientos vía WhatsApp, recibíamos acercamientos por correo electrónico, incluso
estuvimos recibiendo y a la fecha se continúa eso, recepcionando quejas vía correo electrónico. Entonces, por ahí plantearte esa cuestión. Y por el otro, para concluir, decirte que estamos nosotros inmersos en un sistema de protección de derechos humanos universal, y en un sistema regional, y en un sistema local, y en un sistema más, digamos, estatal en este ámbito. Entonces, por ejemplo, tenemos mecanismos de protección universal, como lo es la propia Organización de las Naciones Unidas. Tenemos mecanismos de protección de los derechos humanos regionales, como lo es el propio sistema interamericano, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los sistemas estatales o de nuestro país, que pueden ser por la vía judicial, a través de los jueces de distrito para proteger derechos, o por la vía no judicial, como es la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos. Entonces, los derechos, pues ahí los tenemos. Nuestro trabajo es difundirlos y protegerlos y garantizarlos, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo aún con pandemia. Porque aún con pandemia, todas las autoridades, reitero, tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Muchas gracias, Maribel, y aquí me despido de usted y del compañero Alfredo, y fue un gusto participar. Por su gran participación desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Programas Preventivos. Agradezco inmensamente su excelente exposición, pero sobre todo su gran disponibilidad y voluntad para participar. Este foro es suyo, este foro está abierto y diseñado precisamente para que conjuntemos esfuerzos institucionales, interinstitucionales y con la sociedad y público en general. Hemos tenido el acompañamiento de Compaviv, de la Universidad Autónoma de Occidente, particularmente de la Unidad Mazatlán, de el público en general y de muchas otras instituciones que se han sumado a ser espectadores el día de hoy de este tema. Seguro estoy que tendrá un gran rebote. Vamos a poder tener también a bien dejarlo en plataforma para que cualquiera pueda accesar en diferente momento. No cabe duda que los derechos humanos tienen una función reguladora que los consolida como un instrumento de legitimación de los ordenamientos jurídicos. Por ello, es importantísimo que estemos acorde a los tiempos, así lo exige la sociedad, apertura, comunicación, y en materia de derechos humanos queremos ver consolidado y efectivo ese Estado de Derecho del que los mexicanos y particularmente los sinaloenses queremos ser parte. Muchísimas gracias, enhorabuena, les agradezco muchísimo su gran participación. Seguiremos comunicándonos y a través de otro momento le daremos continuación, por supuesto, porque nos han llegado mensajes de temas que me parecen sumamente interesantes. Los estaré buscando posteriormente para compartírselos y para abrir otra plataforma y a través de otro momento hacer más amplio. Es un tema tan importante, pero también tan gigantesco, que nos pone el reto y nos obliga a dejarlo con una pausa y decir continuará. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias.
maestro José Carlos Álvarez Ortega, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho.